Bien, vamos a ir trabajando. Quedamos en la pregunta número 5. Nos toca la pregunta número 6. Entonces vamos trabajando para viáticos, ya sin cargo a rendición de cuentas. Tenemos el dato para la pregunta 6. Verifique si está incluido en planillas o no está incluido en planilla impositiva, porque este viático sin cargo a rendición de cuentas no es cotizable, pero sí está grabado. Entonces debería estar incluido en planilla impositiva. Verificamos si cumple ese requisito, por favor. No está incluido. Ya, como no está incluido en planilla tributaria, entonces el total, los 8,000 es gasto no deducible. Colocamos los 8,000 como gasto no deducible. Ahora, analizamos qué hubiera pasado si hubiese estado incluido en planilla tributaria. Si hubiera estado incluido en la planilla tributaria, tendríamos que evaluar el monto. Ya hay una escala de viáticos que la ha aumentado. Bueno, estaba directamente con Santa Cruz, ya, pero bueno, vamos a colocar todas las alternativas. De acuerdo al Decreto Supremo 1788, que es del 6 de noviembre del 2013, ya esta escala se ha mantenido hasta el 2020. Se modifica el 2021 recién. Entonces, para Norteamérica, ya Europa, Asia, África y Oceanía se considera $300 día. Para Centro, Sudamérica y el Caribe, $240 día. Para Santa Cruz, que es capital de departamento, y cualquier otra capital de departamento, se considera el viático interdepartamental, que es 465 bolivianos, y de acuerdo al Decreto Supremo 24051, se establece que debemos aplicar la mitad de la capital, entonces obtenemos la mitad de la capital, ¿no? Entonces, la mitad de 465 sería 232,50. Esta escala está vigente, repito, desde el 2013 hasta el 2020, pero en la gestión 2021 ya surge un nuevo decreto supremo, ¿no? Este decreto supremo, ya que es el 400 del 13 de enero del 2021, rebaja los valores, como estarán viendo. En vez de $300, no, establece 283, en vez de 240, $226, y en el caso del interdepartamental, 439 bolivianos. Y la mitad de 439 sería para el resto del departamento. Estos viáticos, por si acaso, corresponden a la segunda categoría, ¿no? De acuerdo al decreto 24051, debemos tomar en cuenta segunda categoría, ¿no? Porque es la categoría en la que están los directores generales o directores ejecutivos de las instituciones estatales. Entonces, en este caso, estamos tomando de este decreto ya segunda categoría. Esa es la categoría con la que estamos trabajando, ¿no? Porque en la segunda categoría están, repito, los directores ejecutivos o directores generales de instituciones como el propio SIN, el SIN, la aduana y otro tipo de instituciones. Entonces estamos tomando segunda categoría, ¿ya? Y lo mismo acá, de este decreto estamos tomando la segunda categoría, porque el decreto establece 3 categorías, primera, segunda y tercera, y trabajamos con la segunda categoría. Bien, entonces cada año, antes de establecer el viático, tendríamos que consultar la escala, ¿no? Ya, para poder saber si es deducible o no. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué dudas tienen?
Está establecido, entonces está claro cómo podemos trabajar los viáticos. Si se aplica el RSIVA, recién evalúo el monto. Si no se aplica el RSIVA, directamente todo sería no deducible. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas? Licenciada, Dime. entonces si estaríamos haciendo RSIVA, tendríamos que tomar en cuenta el cálculo. Tenemos que tomar en cuenta el cálculo si es que está aplicado el RSIVA. Ya, o sea, sería deducible, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 465, ¿no? Bolivianos por día, ya, y el viaje se ha hecho por 8 días a Santa Cruz. Entonces, multiplico 465 por 8 y hasta ahí está permitida. Y tengo que sacar la diferencia con el monto que he pagado. 8.000 menos 3.720 me da un no deducible de 4.280 y aquí pondríamos ese monto en ese caso. Tendríamos que poner ese monto, ¿se entiende? En vez de 8.000. ¿Ya? Sí, Está claro, ¿no? sí. Cuando no está en planilla impositiva, ¿qué hago? Lo pongo todo. Cuando está en planilla impositiva, solo lo que excede. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera dado, por ejemplo, un viático solo de 3.000? ¿Qué hubiera pasado si el viático otorgado solo era 3.000? En ese caso, ¿qué diríamos? Que todo es deducible. Todo es deducible, no hay nada que ajustar. ¿Está bien? En ese caso pondríamos 0, ¿no? Acá. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces lo que quisiera es que lean y revisen el decreto 1788 y también el 400, ya para que ustedes puedan diferenciar los viáticos, ya, y tomar en cuenta que cada que tenemos un nuevo año, verifiquemos si ha cambiado o no, porque como podrán ver, son muchos los años que ha estado vigente, ¿no? Esta escala de viáticos desde el 2013 hasta el 2020, son varios años que se ha aplicado la misma escala, ya, pero este año ha sido ajustada, ¿está bien? Y puede ser que se vuelva a ajustar para el 2022, no sabemos, ¿no? Entonces habría que revisar en la escala de viáticos y siempre buscar la categoría donde está el director ejecutivo o director general, ¿está bien? Esa es la categoría con la que tenemos que trabajar, ¿ya? Bien, entonces no hay duda, ¿no? Si este mismo ejercicio se diera este año, ya, y el destino fuera, por ejemplo, la ciudad de Lima, entonces, ¿qué haría? ¿Con qué dato trabajarían en el año 2021 si el destino fuera la ciudad de Lima? $226. Ya, $226 día, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces, dependiendo a dónde estamos viajando, tenemos que hacer el cálculo respectivo, ¿sí? Bien, si el viaje fuera, por ejemplo, por decir algo, a algún país de Inglaterra, ¿qué pasa? Estoy yendo, por ejemplo, a alguna ciudad de Inglaterra. En ese caso, ¿qué haría? ¿Qué viático aplico? $283. Exacto, para el 2021, ¿no? Bien, entonces tenemos que ver el destino y cuántos días, ¿ya? Entonces, si estamos yendo, por ejemplo, por 15 días, entonces tendría que multiplicar $283 por los 15 días, ¿sí? Bien, ese sería el tratamiento de viáticos. Ahora, en viáticos también puede haber viáticos con cargo a rendición de cuentas. Cuando entregamos viáticos con cargo a rendición de cuentas, ¿aplica la escala o ya no? Le entregamos un monto a la persona, supongamos que le entregamos $10,000 y a la vuelta tiene que rendir cuentas en que ha gastado los $10,000. Puede gastar más, puede gastar menos, ¿no? Si gasta más y está respaldado, se le devuelve, y si gasta menos, lo que ha sobrado nos devuelve. En ese caso, ¿aplicaría la escala o ya no?
¿Qué opina? ¿Aplicaríamos la escala jóvenes? Ya no. No, licenciada. Ya no. ¿Están de acuerdo, no, jóvenes? ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, lice. Ya, muy bien. Entonces, en el tema de viáticos, ya si es con cargo a rendición de cuentas, lo que tengo que evaluar es, ¿tiene respaldo o no tiene respaldo? ¿Qué pasa si hemos aceptado un viático sin que haya el respaldo respectivo? Que eso puede suceder en nuestro país, por ejemplo. Ya cuando mandamos a una persona a una provincia, probablemente muchos de los gastos no tengan respaldo, como el transporte, incluso hospedaje, comida, ¿no? Porque en las provincias, bueno, no siempre vamos a tener un gasto debidamente respaldado con factura o con retención de impuestos. Entonces, si no tenemos respaldo, sería no deducible. Pero si se tiene respaldo, sería deducible. ¿Está bien? Pero ahí no afectaría el monto, no aplicaríamos la escala. Ya solamente evaluaríamos, ¿tiene respaldo o no tiene respaldo? ¿Está bien? Lice, y si, digamos, no tiene respaldo, directamente gasto no deducible, ¿no? Sí, sería directamente gasto no deducible. Ahora, algunas empresas, ¿qué hacen? Bueno, esa parte que no tiene respaldo la ponen a viáticos sin cargo de rendición de cuentas. Ya, esa es una maniobra que no es admitida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que si el trabajador no me respalda, ahora eso te cobro a ti un impuesto. Lo traslado al trabajador, la responsabilidad no debería ser así, ya, porque no hay el viático combinado. O le entrego con cargo de rendición de cuentas o le entrego sin cargo de rendición de cuentas, pero eso lo decido al momento que entrego el dinero, no al momento en que me rinde cuentas. ¿Está bien? Entonces, si he entregado con cargo de rendición de cuentas, debe haber respaldo. Ahora, si no hay respaldo y yo le acepto, porque lo correcto sería no aceptarle, ¿no? Si no hay respaldo. Pero hay casos donde, bueno, es difícil no aceptarle porque la verdad es que no puede conseguir facturas, ya principalmente cuando viajan a provincia, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿ya qué hacemos? Una opción es asumir las retenciones para poder legalizar esa operación, pero si no se hace esto, ya vendría a ser directamente gasto no deducible la parte que no estuviese respaldada. O sea, no es correcto esa parte ponerlo al ese IVA del propio trabajador, ya que algunos lo hacen. ¿Está bien? Sí, lice. Bien, en el punto número 7 tenemos un bono dominical que no ha sido incluido en planilla de sueldos ni en planilla impositiva. Analicemos primero el bono dominical. ¿Es cotizable, no cotizable, grabado o no grabado? ¿Qué me dice? ¿Cuál de los dos? Cotizable y grabado. Ya, entonces quiere decir que tendría que estar en planilla de sueldos y en planilla tributaria, no ingresaba ninguno de los dos. Por tanto, hacemos el cálculo ya sobre el monto anterior a la observación, es decir, sobre 18,000, calculamos los aportes, aumentamos el monto observado que es 2,000 y calculamos los aportes para sacar sueldo neto. Ya, y luego sacamos diferencias de ambos, ¿no? O sea, 20,000 menos 18,000, 2,612 menos 2,338 y lo mismo 17,388 menos 15,662 por diferencias. Obtenemos esta columna. Lice, para aportes laborales podemos usar la tablita de prueba, ¿no? Sí, es preferible porque si hicieran una planilla tardaría mucho. Por eso Ya. las fórmulas que les he proporcionado cuando hemos avanzado en ese IVA son muy útiles. ¿Ya? Que en realidad están deducidas de la propia planilla, ¿no? Solo que los cálculos están simplificados, nada más. Ya si haces paso a paso todas las retenciones,
ya, o sea, todos los descuentos que hay, vas a llegar exactamente a la misma fórmula, ¿no? Y esa fórmula se obtenida de esa manera, ¿ya? Entonces pueden aplicar directamente las fórmulas. Ahora, para los estudiantes que están en contaduría, esta parte es muy importante para hacer cargos, ¿ya? Porque cuando hacemos una fiscalización, ¿qué hacemos? Podemos observar, ¿no? Y encontrar que un bono dominical, por ejemplo, no ha sido incluido en planillas, ¿ya? Y que se lo ha considerado además como gasto deducible. Entonces, ¿qué corresponde? Hacer cargos, ¿no? En ese caso, tendríamos que hacer cargos en el RSIVA y cargos en el IUE, ¿ya? Entonces, para hacer ambos cargos tendríamos que hacer exactamente este mismo cálculo. O sea que en caso de fiscalización vamos a aplicar este mismo cálculo. Ahora, en el caso de contaduría, todo lo que estamos avanzando en el IUE, no, cuando no es cumplido, ¿no? Y se lo toma como deducible, siendo no deducible, o se lo toma como grabado, si es no grabado, o a la inversa, un grabado, de repente el contribuyente lo ha tomado como no grabado y en realidad sí era grabado y tenía que pagar impuestos, entonces amerita hacer cargos, ¿ya? Y cobrarle al contribuyente con mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago. Para hacer esos cálculos tenemos que igual hacer este tipo de cálculos que estamos haciendo ahora. En todo caso, cuando fiscalizamos IUE, no puede aparecer cualquiera de estas situaciones. Ya, entonces, lo que están aprendiendo para determinar el IUE también se utiliza para fiscalizar. Bien, verificamos los aportes. Me avisan si han podido verificar. Redondeado sale, Lice. ¿Te sale lo mismo? Sí, redondeando. Claro. Muy bien. Entonces, ahora, tenemos dos montos. Uno es el valor de 2.000 y otro es el sueldo neto, ¿ya? Para que pongamos acá 2.000 o el sueldo neto, depende si los aportes están pagados o no. Cuando no está en ninguna de las dos planillas, los aportes no están pagados, por eso hemos puesto el total. Pero podría darse que este concepto sí haya entrado a la planilla de sueldo, se haya hecho los aportes, ya, pero a la planilla tributaria se haya cometido el error de no trasladarlo. En ese caso, trabajaría solamente con este monto. ¿Está bien? Si los aportes estuvieran pagados, entonces solo el sueldo neto tendría que ser no deducible. Ya, porque los aportes, si están pagados, son deducibles. ¿Está bien? Entonces tenemos dos opciones, o este monto o este, ¿ya? En la práctica no se incluyen ni en planilla de sueldos ni en planilla tributaria, por tanto no están pagados los aportes, por eso hemos puesto los 2.000. ¿Está entendido eso? ¿Está bien? Sí, dice. Ya. En las multas tributarias, no, nosotros vamos a hacer un análisis de la composición ya del adeudo tributario. Podemos tener tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deber formal, multa por omisión de pago. ¿Ya? Ahora, puede tratarse de un tributo directo o de un tributo indirecto. Cuando estamos hablando de un tributo directo, ejemplo el IT, ¿ya? El IT que estuviese declarado y pagado, obviamente, ¿ya? Y tuviéramos una declaración fuera de término o una declaración mediante fiscalización, entonces tenemos tributo omitido que sería deducible, mantenimiento de valor seguiría siendo deducible y el interés también. No sería deducible la multa por incumplimiento a deber formal o la multa por omisión de pago.
Hemos visto que cuando declaramos voluntariamente no hay multa por omisión de pago, pero si nos fiscalizan sí va a haber multa por omisión de pago. Entonces, esas dos multas serían no deducibles. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy pagando un impuesto indirecto? Ya, por ejemplo, he asumido retenciones y estoy pagando y fuera de término. En ese caso, todo sería no deducible. ¿Está claro? Entonces, no es lo mismo pagar un impuesto directo fuera de término que pagar un impuesto indirecto, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos el pago, por ejemplo, de algún impuesto, en este caso, por ejemplo, un impuesto a las transferencias, y asumimos el impuesto a las transferencias? O sea, cuando compramos, por ejemplo, un auto o compramos una casa, generalmente le hacen pagar al comprador, cuando el obligado es el vendedor. Entonces, si el comprador es una empresa y paga el impuesto, ¿cómo lo tomaría el tributo omitido, su mantenimiento, intereses y multas? En una transferencia, no se olviden que el que paga es el enajenante. Entonces, ¿qué diría? ¿Deducibles? Deducible si paga la propia empresa, la que está vendiendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la que está vendiendo se niega a pagar y hace que pague el comprador? Entonces, para el comprador, ¿cómo sería ya? Si el que paga es el comprador y es una empresa, para el comprador sería deducible o no deducible. No deducible, Liz. Ya, para el comprador, ¿no es cierto? Pero si hubiera pagado el vendedor, para él sí era un impuesto directo, entonces sería deducible. ¿Ya? Está entendido, ¿no? Bien, entonces en multas tributarias tenemos la multa solamente, que sería gasto no deducible. En las previsiones para contingencias tributarias, ¿cuándo es deducible y cuándo no? Es deducible cuando está hecho por ley, pero en este caso es voluntaria, por eso es no deducible. Ya, muy bien. Entonces los 16,000 sería un gasto no deducible. En el impuesto a las transacciones puede haber tres tipos de IT. Un IT declarado pagado, uno compensado con IVA y otro declarado no pagado. Bien, ¿cuáles son deducibles? ¿Cuáles no? Eso ya hemos visto. La primera, el primer IT declarado y pagado es gasto deducible, el compensado con IVA es gasto no deducible y el declarado y no pagado es gasto no deducible. Muy bien, entonces en este caso cero pondríamos solo al primero, ¿verdad? Sí, Ya, los otros irían con su monto, pero con signo positivo, porque se trata de gastos que son no deducibles, estos dos, ¿no? Bien, en la pérdida por siniestros ya podemos revisar el decreto 24051. Teníamos que revisar, alguno lo ubicó en el decreto 24051, por qué este gasto es no deducible. Hubo la duda en uno de los grupos, ¿no? Preguntaron, ¿por qué no es deducible? ¿Ya dónde dice? Y les dije, van a revisar Decreto Supremo 24051. Y lo ponemos en el grupo, pero ninguno lo puso. Entonces ahora lo revisaremos para que ya no quede pendiente. ¿Listo? Alguien que ubique en el Decreto 24051, ¿en qué artículo nos habla de las pérdidas por siniestros o hechos fortuitos? Una pérdida por siniestro es un hecho fortuito, ¿no? Bien, ¿alguno? Vayan buscando, por favor. dice en el artículo 23, dice pérdidas sufridas por caso fortuito. Ya, muy bien. ¿Puedes leer si lo tienes a la vista, por favor? Ya. Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de rentas gravadas o por delitos, hechos o actos culposos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la medida que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones
o seguros serán deducibles en la misma gestión que se declara, siempre que el contribuyente haya dado aviso a la Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes de conocido el hecho. Para los efectos de su verificación, cuantificación y autorización de los castigos recibidos, el contribuyente deberá presentar una nómina de los bienes afectados con especificación de cantidades, unidades de medida y costos unitarios según documentos y registros contables. Cuando el importe del seguro del bien no alcanzara a cubrir la pérdida o el monto abonado por la compañía aseguradora fuera superior al valor residual del bien, las diferencias mencionadas se computarán en los resultados de la gestión a efectos de establecer la utilidad neta imponible. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso falla la comunicación, ¿verdad? Sí. Ya, ahora, ¿qué pasaría si hubiéramos comunicado, pero no hubiéramos detallado los bienes perdidos? El caso, por ejemplo, de una inundación. Ya es bastante complicado cuantificar, ¿no? ¿Cuánto hemos perdido? Ya para poder informar tendríamos que hacer una cuantificación. ¿Qué pasa si yo no tengo todavía la información de cuánto realmente he perdido, qué bienes se han dañado? Me precipito y mando la información a la Administración Tributaria sin detallar los bienes. Simplemente informo que he tenido o me ha afectado, por ejemplo, una inundación. Ya que eso sucede con muchas empresas agropecuarias este año, ¿no? Sí. Hay muchas empresas agropecuarias que están perdiendo su capital, están perdiendo su producción, etcétera. ¿Esa es una realidad que estamos pasando en Cochabamba o no? ¿Qué dice? Para cumplir con ese punto habría que cuantificar, ¿sí o no? ¿Cómo harían para informar? A ver. ¿Alguno está en alguna zona que ha sufrido las inundaciones? ¿Ninguno? Disculpe, Alicia, no la he entendido. O sea, en Cochabamba hay en varias regiones inundaciones que están perjudicando, ¿no?, a aquellas empresas agropecuarias, ¿verdad? En esas regiones puede haber una empresa que tenga, por ejemplo, una plantación y resulta que esa plantación ha sido inundada. Ya, entonces, ¿tendría esa empresa que comunicar o no para registrar una pérdida por siniestros? ¿Tendría que hacer una comunicación, sí o no? Bien, ¿alguien tiene una idea al respecto? Que es algo que estamos viendo en estos días. Si ustedes ven en televisión, hay, por ejemplo, plantaciones que se las muestra totalmente inundadas, ¿no? Se tendría que informar, licenciada. Ya, pero para eso tendríamos que cuantificar, ¿no? Tendríamos que saber exactamente qué hemos perdido, ¿verdad? O basta con decir, hay inundación en mi zona. Se tendría que cuantificar los daños. Ya, muy bien. Entonces hay que tener cuidado, ya porque alguna vez se han precipitado, ¿no?, en mandar la comunicación a la Administración Tributaria, pero no han detallado los daños sufridos. Entonces ahí, obviamente, no podemos considerar como deducible, ¿no?, aunque se haya comunicado. O sea, el comunicar implica detallar los bienes, ¿está bien? Detallar los daños, ¿no? Cuantificar los daños, ¿ya? Bien, en el caso número 12, ¿no?, tenemos la compra de un bien sin medio eficiente de pago. En la clase anterior dijimos, ¿no?, en una clase anterior, cuando hicimos la clasificación, dijimos el activo ya está en el balance y en el gasto solo está la depreciación. Entonces, lo que ha de ser gasto no deducible es la depreciación, no el valor contable del bien. Ya, en otras palabras, mientras el bien sea depreciado, poco a poco va a ir influyendo en los gastos, ¿no? Y va a ir siendo gasto no deducible en cada gestión, ya en la cual se deprecie, ¿no?, el activo.
Bien, entonces revisamos por favor el cálculo de la depreciación. Acá no estoy considerando valores de actualización por si acaso, solamente estamos considerando valores históricos. Entonces vayan revisando si están de acuerdo con esa depreciación que figura acá como gasto no deducible, que es la depreciación de la gestión. La incorporación del bien es en septiembre. Me avisan cuando hayan terminado de revisar el cálculo. Lice, la depreciación de la gestión lo multiplica por 4 por lo de septiembre. Sí, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya. Gracias, Lice. ¿Está bien? Sí, dice, Ya. Bien, entonces la depreciación de la gestión constituye un gasto no deducible. El año siguiente ya deprecia de año completo, ¿no? ¿Están de sí, acuerdo? Y así sucesivamente hasta que se termine de depreciar. ¿Ya? Bien, en la pregunta número 13 tenemos un servicio de televisión por cable. Este es un gasto no deducible. ¿Por qué sería un gasto no deducible? Y estamos tomando el 87% porque el IVA no es gasto, ¿no? licenciada, sería no deducible porque no está consignando el domicilio tributario del contribuyente. Muy bien. Entonces no hay vinculación con la actividad grabada, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Bien. En la pregunta número 14 tenemos depreciación de activos revalorizados. Ya se considera lo siguiente, ¿no? Tenemos 15,000 bolivianos. Ya inicialmente no voy a tener esto anotado. ¿Listo? Tengo 15,000 bolivianos que está compuesto por 10,000 que es deducible y la depreciación del incremento no deducible. ¿Ya? Entonces, una alternativa debería ser poner acá directo los 5,000, ¿verdad? ¿Sí? Una Sí, opción Lice. sería poner directo los 5,000, pero es una partida sujeta a regularización. Entonces, ¿qué hago? Lo tomo todo como no deducible. Ya voy a tomar esto como no deducible el total. No, no solamente esta parte, sino el total. Ya lo tomo como no deducible. Y voy a regularizar la parte que es deducible. ¿Sí? Entonces, por diferencia, si arriba he puesto 15,000 y aquí pongo 10,000, en realidad estoy poniendo 5,000 como no deducible. ¿Qué opina? Repito, acá estoy poniendo 15,000, ya, y estoy regularizando 10,000. En realidad estoy colocando 5,000 como no deducible, ¿cierto? Sí, Sí. Liz. Ya, entonces, en eso consiste esta regularización. Considero como no deducible la depreciación total sobre valor revalorizado, ya, y tomo como deducible la depreciación sobre valor original, y por diferencia se queda la depreciación del incremento. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya. Ahora, una pregunta para auditores, de hecho, ¿no? Ya en este grupo una mayoría son auditores. Sí, ¿y qué pasa si en el revalúo más bien baja de valor el bien? El bien contablemente tenía un valor de 10,000, pero con el revalúo resulta que tiene una depreciación de 10,000, pero con el revalúo tengo una depreciación solo de 8,000. En ese caso, ¿qué haría? Estoy por debajo del valor contable, porque puede estar tan maltratado que en lugar de subir el valor más bien baje, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los bancos de la universidad los sometemos a un revalúo? ¿Creen que suba de valor o que baje? ¿Están bien cuidados o están maltratados la mayoría de los bancos que hemos dejado en la universidad? Están Maltratados. maltratados. Ya, entonces va, en vez de subir, va a bajar el valor. Eso puede pasar también en las empresas, ¿ya? Cuando nos cuesta trabajo hacernos un mueble, por ejemplo,
un vehículo, etcétera, cuidamos mucho, ¿no? Porque nos ha costado esfuerzo obtenerlo, ¿sí? Pero cuando nos los dan y no nos ha costado ningún esfuerzo, ¿lo cuidamos? ¿Qué ocurre? ¿Cuidamos de la misma forma? ¿Qué es lo que pasa con las personas? Descuidamos, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en la U. Ya alguna vez, con mucha pena, yo veía a mis estudiantes saltar por encima de los bancos, por ejemplo, o entrar al curso y botar una mochila que llegaba a algún banco que estaba delante para tomar asiento, ¿no? Para coger el banco. ¿Se acuerdan? ¿Sucedía eso o estoy mintiendo? Sí, Liz, se sucedía eso. Sí, sucedía, Lice. Es verdad, ¿no? Es algo que lo veíamos. Me daba mucha pena, obviamente, ¿no? Porque, bueno, es que esos bancos ya están pagados con nuestros impuestos. Entonces, las personas que trabajamos y nos descuentan, pensamos que hemos aportado pues en vano, ¿no? Ya que se está dañando nuestro propio trabajo, ¿se ubica? Ya, para una persona que aporta, ¿no? En verdad es como si estuviera dañando un bien de su propia casa, ¿ya? Bueno, y más si tú le tienes cariño a la institución, ¿no? Bien, eso es lo que ocurre. Ya, entonces en un revalúo, ya cuando se trata de bienes de una empresa, los empleados no siempre cuidan, jóvenes. Muchas veces no cuidan, ¿ya? Entonces, en un revalúo, en vez de aumentar de valor, puede bajar. ¿Sí? ¿Me entienden, no? La posibilidad de que pueda bajar cuando hay descuido o maltrato, ¿ya? Sí, Liz. ¿Y bajar a qué hace en este ejercicio? Cuando aumenta, ya hemos dicho, vamos a tomar como no deducible el total y vamos a regularizar sobre valores originales. Y listo, con eso está terminado, revalúo. Pero si bajara, si acá tengo 8.000, por ejemplo, y no 10.000, ¿qué hace? Habría que colocar algo acá y habría que regularizar o ya no. ¿Qué opina? No habría gasto no deducible, licenciada. Ya, entonces sería cero, ¿no? Aquí. Sí, licenciada. Y ahí terminaría. No habría regularización tampoco, ¿verdad? Sí. ¿Ha entendido? Ya, muy bien. En arrendamiento financiero se toma como no deducible la depreciación y tengo que deducir mediante una regularización el capital efectivamente pagado, ya que vendría a ser este. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer los cálculos, ¿qué hacemos? Tenemos en principio, nos dan el dato de que de este activo en arrendamiento financiero hay una cuota de 1.000 mensual. Ya, o sea, cada cuota cuesta 1.000, tiene un valor de 1.000. Y está compuesta 80% por capital y 20% por interés. Esa es su composición. Ya, capital e interés. ¿Está bien? Que sumado nos da 1.000. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Dividimos 1.000 entonces en 80% y 20%. Ahora, en el arrendamiento financiero ya resulta que este interés es interés financiero, por eso es no grabado por IVA. Ya voy a aclarar, es interés financiero. ¿Listo? Como es interés financiero, lo voy a poner con minúsculas mejor. Como es interés financiero, ya está no grabado por IVA, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Los intereses financieros son no grabados, ¿no? Por IVA. ¿Ya? Entonces, como es no grabado por IVA, este interés va a ir directo al gasto. Y ese gasto, al 100%, va a ser un gasto que ya está dentro de esta partida, o sea, está dentro de este total, ya, y es deducible. Entonces, eso no hay nada que hacer. No tengo que ajustar, no tengo que hacer nada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que regularizar? El capital. Entonces, para el capital, cada cuota tiene un valor de 800, pero tengo que sacar su 87% y multiplicar por 6. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a de repente poner el 6% detrás para que no se confunda, para que puedan ver qué es el 87% y qué es el 6. Cuando saco 87% de 800, estoy sacando la cuota sin IVA, el capital sin IVA, ¿sí o no? Porque está grabado por IVA.
estaría al sacar 87% sacando el capital pagado, pero sin IVA, ¿no? Y como son 6 cuotas, lo multiplico por 6. ¿Están de acuerdo? Revisen el cálculo, por favor, para que veamos esa regularización. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Llegan a ese resultado? Sí, licenciado. Ya. Entonces, este monto va a ser el que vamos a regularizar. Ya, entonces está viniendo acá como regularización el capital efectivamente pagado, pero sin IVA. ¿Sí? Y en esta parte estamos tomando como no deducible la depreciación. Ahora, ¿qué pasa si hubiera comprado, ¿no? En arrendamiento financiero ya un inmueble? Si fuese un arrendamiento financiero de inmueble, ya no de un vehículo, entonces, ¿qué pasaría acá? ¿Qué cambia? El interés va a seguir siendo no grabado. ¿Qué cambiaría? Si se trata de un arrendamiento financiero de inmuebles en vez de bienes muebles. ¿Haría este cálculo del 87% o ya no? Esa es la pregunta en realidad. ¿Qué dice? ¿Qué opinan? Me están entendiendo lo que cambia, ¿no? Aquí es arrendamiento financiero de un vehículo. Si toman arrendamiento financiero un inmueble, entonces al sacar el capital, ya sacaría el IVA o ya no. No, porque no está grabado por el IVA. Ya, muy bien. Entonces tener cuidado, ¿no? Ya que va a variar de un vehículo a un inmueble. Bien, en las ventas a plazos tenemos dos grupos. Ventas a plazos de la gestión y ventas a plazo de gestiones anteriores. En las ventas a plazos de la gestión nos dice que hemos vendido por 400,000, ya, y que de esa venta el 25% hemos cobrado y el 75% no. Ha quedado pendiente de cobro. Ahora, el IUE en ventas a plazo se paga solo de la utilidad cobrada. Entonces hacemos los cálculos, ya vamos a de 400,000 sacar el IVA, sacar el 87%, y luego, dependiendo del dato, acá me dicen que la utilidad es 40% sobre el ingreso. Ya, entonces saco 40% del ingreso y luego determino el costo. Bien, lo mismo hago para los 100,000 y para los 300,000. Revisen cálculos, por favor. Sacan primero el IVA, 13%, luego sacan el ingreso, 87%, y luego calculan la utilidad, que es 40% sobre ese ingreso que han determinado. Me avisan cuando hayan terminado de revisar las 3 columnas. ¿Ya está? No todavía. Sabe lo mismo, Lice.
Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya analizamos cómo esta venta se realiza en Bolivia. Entonces es un ingreso grabado. Ya, el ingreso por ventas es un ingreso grabado. Y como su costo está vinculado con el ingreso grabado, es un costo deducible. Entonces, no tengo que colocar ni en el costo ni en el ingreso el valor, ¿no es cierto? Porque el ingreso es grabado, pongo cero, el gasto es deducible, pongo cero. Pero sí tengo que regularizar la utilidad que no he cobrado, ¿ya? Y la utilidad que no he cobrado es 104.400. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo que restar del resultado que he obtenido la utilidad que aún no he cobrado, que corresponde a los 300.000. ¿Sí? Es la utilidad que corresponde a 300.000 la que voy a regularizar. ¿Está entendido? Porque no la he cobrado. No se olviden que en ventas a plazo voy tributando a medida que cobro. Si este año cobro más, tributo más. Si cobro menos, tributo menos. ¿Qué pasa si vendo a plazo si este año no cobro? Entonces este año no pago impuesto. Voy a pagar a partir del siguiente año en que cobre. ¿Está bien? ¿Está claro la regularización de este monto? ¿Por qué estamos haciéndola? Entonces no olvidamos que tenemos allí una utilidad no cobrada. Ahora, ¿qué pasa con las utilidades de gestiones anteriores? Acá tenemos una operación de gestión anterior donde sacamos el IVA, sacamos el ingreso y nos dicen que hay una utilidad, pero del 30% sobre el costo. Entonces, tengo que calcular considerando que este ingreso es el 130%. Revisamos el cálculo para hacer luego la regularización de ventas a plazos de gestiones anteriores. Sale, Lisa. Ya, muy bien. Entonces este monto vamos a regularizar, pero con signo positivo, porque esta es una utilidad de años anteriores que este año estoy cobrando. Como estoy cobrando, tengo que aumentar la base imponible con ese valor. ¿Está bien? Entonces, las ventas a plazo pueden ser negativas y pueden ser positivas. Negativas las de este año que no he cobrado y positivas las de años anteriores que este año recién cobro. ¿Está claro? ¿Está entendido eso? Lisa, estoy algo confundida en esta parte. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si fuera una venta normal, no fuera venta a plazos, ya tú considerarías el ingreso y el costo. Por tanto, te saldría como diferencia utilidad y esa utilidad está aquí. ¿Está bien? Ventas Sí, menos el costo te da utilidad. ¿De acuerdo? Estaría dentro de este monto, ¿no? Bien, por tanto, si la venta se hace en Bolivia o de bienes producidos en Bolivia, es de fuente boliviana, entonces está grabada, ¿ya? Y el gasto, si cumple todos los requisitos, es un costo deducible. Eso es lo que sucede en una venta normal, ¿ya? Ahora, si se trata de una venta a plazos, ¿no? Me dicen que esa utilidad que es 139.900 no va a no va a tributar totalmente, solo en la proporción en que esté cobrada. Entonces, ¿sobre qué en realidad tendría que tributar? Sobre este monto. Por tanto, ¿qué hago? Si estos 139.200 están dentro de los 180.000, entonces lo que tengo que hacer es regularizar la parte que no he cobrado todavía de utilidad, que sería los 104.400. Eso está con signo negativo. ¿Ya? Ahora, en años anteriores también has vendido a plazos. ¿Qué estás haciendo este año? Estás cobrando, ¿no? Esas operaciones de gestiones anteriores. Entonces, la utilidad, a medida que vas cobrando, la vas incorporando en la base imponible. ¿Sí? ¿Ahora está entendido? sí, Lisa, ahora sí, gracias. Ya, muy bien. Tenemos un subtotal y el subtotal sabemos que se ajusta con donaciones, ¿no? Se regulariza con donaciones. Entonces vamos a considerar este subtotal como el 110% y vamos a sacar el 10%. Bien, vamos haciendo el cálculo.
Una simple regla de 3. El límite con la regla de 3 sale 19.864. Ya redondeado, ¿no? Bien, Sí, y hemos donado, ¿verdad? 30,000. Nuestra sí, donación está sí, pendiente por 30,000. ¿Sí? ¿De acuerdo? La donación es por 30,000, entonces nos hemos excedido en relación al límite. Por tanto, vamos a regularizar los 19,864, que es el límite máximo. Ya, y vamos a calcular sobre esa base, entonces, el resultado antes de compensación de pérdidas. ¿Ya? Ahora hagamos un cambio, ¿sí? ¿Qué pasa si yo dono solo 2,000 en vez de 30,000? ¿Qué pasaría con el ejercicio? Se modifica el total, ¿no? De hecho, ¿ya? Y saco nuevamente el 10%, ¿ya? Considerando ahora este subtotal, no como el 110%, y saco el 10%, ¿qué ocurre? Está bien la regularización, el monto límite máximo primero. ¿Estaría bien el 10%? Verifique. Sacan 17,319. sí, dice. Ya. Bien, entonces, si la donación es de 2,000 solamente, ya, ¿qué tendría que poner acá? Estaría bien que ponga los 17,319. No, dice No, ¿Qué no. pondrían ahí? 0. ¿Cero o los 2,000? No se olviden que acá he puesto algo. ¿Qué he hecho? He puesto provisionalmente como no deducible los 2,000. Está como no deducible los 2,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer abajo? Estoy dentro del límite. Colocar los 2.000. Tendría que colocar menos los 2,000. ¿Sí? Perdón. Acá tendría que colocar menos los 2,000. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, porque está en el límite. Ya, muy bien. Entonces no se van a olvidar eso, jóvenes. ¿Ya? ¿Sí? Si estoy dentro del límite, anulo ese no deducible que puse arriba. No pongo 0. Si pongo 0, se va a quedar los 2,000 como no deducible. ¿Se entiende, no es cierto? Ya voy a volver al ejercicio original. ¿Está bien? ¿Está entendido ese cambio? Entonces, cuando lo donado supera el límite, regularizo el límite. ¿Ya? Pero cuando lo donado es menor que el límite, entonces regularizo solamente lo donado. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se ha entendido o no? Si no han entendido, me tienen que decir. ¿Se ha entendido, Lisa? Ya. Entonces sacamos el resultado del periodo y vamos a compensar pérdidas. Y las pérdidas que vamos a compensar solo pueden ser de los 3 últimos años, inmediatos anteriores a la gestión. Entonces, los 3 últimos años inmediatos anteriores a la gestión, si esta es gestión 2020, serían 19, 18 y 17. ¿Está bien? Sí, dice. Ya, de acuerdo a dato, ¿en qué gestiones tenemos pérdidas? 2018 y 2019. Ya, sumadas nos dan 65,000. Sí, Ya, entonces restamos y sacamos el IUE 25% sobre ese valor. ¿Sí?
Bien, ¿y qué pasa si la compensación de pérdidas jóvenes fuera 200.000, por ejemplo? En ese caso, ¿qué pasaría? No habría base imponible para calcular el impuesto. Ya, y no calcularíamos el impuesto, entonces acá cambiaríamos, ¿no? Pondríamos pérdidas acumuladas para la siguiente gestión, la diferencia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya no sería base imponible, ¿no? ¿Podrías repetir, Lice, por favor, esa última parte? Primero calculen cómo está y me dicen si está bien. Y luego hacemos el cambio para que vean cómo cambia. ¿Ya? Sale, Lice. Ya, muy bien. Entonces, lo que les decía es, ¿qué pasa si acá ya, supongamos que tengo ese valor en pérdidas acumuladas de las 3 últimas gestiones? Ya, en ese caso, ya me sale pérdida, ya no me sale utilidad. Entonces, ¿tengo que cambiar acá o no? ¿O lo dejo como está? Y lo dejo impuesto negativo. ¿Qué pondrían acá? Pérdidas a compensar en el siguiente año. Ya, pérdidas acumuladas, ¿sí? ¿Están de acuerdo? A compensar en la siguiente gestión, ¿no? Eso tendría que poner, ¿sí? Y en el impuesto, ¿qué pondría? 0. 0. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende ahora? Sí, Lice, gracias. Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces eso podría suceder. Bien, ahora, otra pregunta más. Bien, en este caso, ya, ¿qué pasa si en los datos yo tendría pérdidas, por ejemplo, del 2016, del 2015? ¿Qué tendría que hacer? No entra, no está dentro de los 3 años. Ya, entonces, pero tendría que hacer un seguimiento de pérdidas, ¿no es cierto? Ya, tendría que hacer año tras año cuánto hay de pérdida, cuánto se compensa, cuánto queda para el mes siguiente. ¿Tendría que hacer eso o no? ¿Sí? ¿Tendría que hacer eso? ¿Qué dicen? Tenemos todavía tiempo. Analicemos esa posibilidad. Vamos a ver si tengo alguna. No, veamos si en alguna de estas tengo. Para mostrarles un ratito. No, creo que en esta no está. No. Voy a tratar de ubicarles un análisis de pérdidas para que lo puedan ver. Aquí no lo tengo. Si no, les preparo una de análisis de pérdidas. ¿Ya? Si no, no lo tengo aquí a la vista. Voy a tratar de ubicarles un ejercicio de análisis de pérdidas. ¿Listo?
Sí, por favor, Liz. Lo que pasa es que cuando estamos avanzando Auditoría Tributaria 2, a veces hacen una pregunta y en algún ejercicio cortamos, ¿no? Para ver y lo incorporamos. Por eso es que no lo tengo independientemente presentado, o sea, no está separado, ¿ya? Está dentro de alguna de las prácticas. Voy a tratar de ubicarlo, ¿no? Y les puedo explicar la clase siguiente, ¿está bien? Me van a hacer recuerdo, ¿ya? ¿Alguna otra Está pregunta bien. que tengan? ¿Duda? Liz, yo tengo una duda. Estaba empezando a ver, bueno, a clasificar gasto deducible y no deducible de la próxima práctica ¿Ya? y hay una compra de bienes pagando el proveedor, una persona natural, asume las retenciones y están pagadas. En ¿Ya? ahí, como asume, tendría que hacer la regla de tres, ¿no? Y Sí, clasificar cuál es deducible y cuál es no deducible. exacto. Ujú. Ya. Y luego también nos decía una compra de mercadería efectuando el depósito de efectivo en la cuenta del proveedor. Ahí me perdí un poco. Ya. En este caso, vuelven a repetir, por favor. Compra de mercadería efectuando el depósito de efectivo en la cuenta del proveedor. Entonces, deducible. Sí, si hacemos una compra de mercadería y estamos haciendo el depósito, sería deducible el costo de la mercadería que vayamos a vender. ¿Está bien? Porque te debe dar un dato para la venta, ¿no? De esa mercadería. Sí, dice. Ya. Bien, ya lo tengo. Ya he ubicado lo que les dije. Un ratito, por favor. Voy a mostrarles. Bien, entonces lo que les decía, de acuerdo al formulario 500, si puedo tener el resultado tributario del periodo, podemos tener pérdidas acumuladas de gestiones anteriores, puede haber una pérdida a compensar en la gestión siguiente o un resultado imponible final y calcular el IUE. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos acá ya una pérdida desde el 2016? Ya supongamos que el 2016 tenemos esta pérdida. En el 2017 compensamos parte de esta pérdida, pero queda todavía un saldo, ¿no? ¿Sí? Queda todavía 55,000, ya porque tenía una pérdida de 70,000, ¿no? Uso 15,000 y me sobra 55,000, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Ya. Ahora, en la gestión 2018 tenemos nuevamente pérdida y la acumulo. Ya acumulamos la pérdida y tenemos 55,000 de pérdida. Ya, lo cual hace que en total ya tenemos acumulado 95,000. De esos 95,000, a la 2018 corresponde 40,000 y a la 2016 corresponde 55,000. 2019 tenemos nueva pérdida, ya 25,000 y 95,000 de años anteriores, en total 120,000. ¿Cómo está compuesto? 2019, 25,000, 2018, 40,000 y 2016, no, los 55,000. En el 2020, ¿cómo tendría que trasladar las pérdidas? Tengo que trasladar los 120,000 directamente o tendría que trasladar solo estos dos porque este otro ya es más de 3 años. ¿Qué opino? solo los dos últimos anteriores. De acuerdo. Entonces, en ese caso, trasladaríamos solamente eso, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? O sea, trasladaría 2019, 2018, pero 2016 ya no, ya para la compensación de pérdidas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Liz. Ya. Liz. Ahora, puede darnos datos de más años, no solo 4 gestiones. De repente me dan 5 o 6 gestiones. Tengo que hacer este mismo análisis. A eso me refería hace rato. ¿Tendría que hacer este mismo análisis o no? ¿Qué dice? Se tendría que hacer el análisis de las Año gestiones. tras año, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con las pérdidas. ¿Sí? ¿Está bien?
si no hago este análisis, ¿valdrá que tome directamente estos dos últimos? No, ya que las pérdidas se van acumulando. ¿Ya? Porque en este caso, por ejemplo, puede haber esta situación, ¿ya? ¿Qué pasa si yo aquí tengo, por ejemplo, menos 50.000? ¿Qué pasaría en ese caso? Acá tengo que modificar o no. Aquí Habrá tendría que que incluir el cambiar, 2017. ya habría que agregar del 2017 y se estaría manteniendo del 2016 íntegros los 70.000, ¿cierto? ¿Ya cambiaría o no? Bien, en ese caso ya tendríamos esa situación, ¿sí? Pero necesitaría con mayor razón hacer un análisis si aquí tuviera, por ejemplo, esta situación. ¿Sí? ¿Qué opina? Porque ahí parte de estas pérdidas se está utilizando y si no hago seguimiento, ¿puedo hacer directamente la aplicación de las pérdidas o ya no? Bien, hagan el cálculo y me dicen qué pérdida compensarían en el 2020. Con la segunda tablita trabajen, por favor. Si alguien puede hacer el análisis y me lo muestra. Lo que tenemos que establecer es acá el monto. Sería 75.000. Bien, ¿qué opinan los demás? De acuerdo, Lice, es 75.000. Bien, ¿cuál es el análisis? A ver, díganme. Que en 2018 se tiene una ganancia de 60.000, ¿Ya? compensa con los 70.000 de 2016 y solo quedaría 10.000 2016 y 2017 50.000. ¿Ya? En Muy bien. 2019 existe una pérdida de 25.000 y se sumaría a los 60.000 de los dos, de 2016 y 2017 y ¿Ya? serían 85.000. Y en el 2020, como tenemos que compensar con pérdidas de los 3 años anteriores, solo sería hasta 2017. Entonces serían los 50.000 y los 25.000, 75.000. Perfecto. Muy bien. Ahora, pregunto, si aquí tuviera, no, acá. Si acá tuviéramos 80.000, ¿qué pasaría? 65.000 sería. Muy bien. ¿Están de acuerdo, no?
¿Está entendido? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Lo voy a dejar con 60,000. De acuerdo. Entonces tengo que hacer necesariamente seguimiento, ¿no? Para poder determinar correctamente la pérdida a compensar, o lo puedo hacer directamente. ¿Qué opina? Habría que analizar. Ya, muy bien, jóvenes, quedaremos ahí. Ya, de acuerdo. Muy bien, para la próxima clase deben ingresar a la clase ya haciendo el análisis y una determinación provisional, tanto del IUE con registros, del IUE profesional, perdón, y el IUE sin registros contables. Las dos preguntas siguientes, ¿ya? Hacen el análisis del caso y una determinación en borrador, ¿no? De ambos ejercicios para que podamos avanzar. Terminamos de avanzar y damos examen. Así tuviéramos que dar examen en un día particular, no necesariamente un domingo. Ya, por tanto, si termino el viernes, el fin de semana o lunes estaríamos dando examen. Si termino el lunes, el martes estaríamos dando examen o el miércoles a más tardar. ¿Ya? Entonces, vayan ya estudiando también la otra práctica que tienen. Ya tienen que irla resolviendo en forma paralela. Me van preguntando las dudas que se vayan presentando. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego.